Bueno, como vimos en el video anterior o en la parte anterior, nosotros estábamos realizando la distribución normal con desviación, con media mu igual a 0 y con desviación típica igual a 1. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos mu distinto de 0 y sigma distinto de 1? Tomemos un ejemplo, la distribución normal donde tiene mu igual a 150 y sigma igual a 1, sigma igual a 50. Nosotros tenemos que tipificar eso y llevar esa distribución normal en donde nuestra media sea igual a 0 y la desviación típica sea 1. Para eso nosotros utilizamos esta formulita donde z va a ser igual a x menos mu dividido sigma. Nosotros, cuando, por ejemplo, en este caso, la tipificación va a ser la probabilidad de x menor o igual que 190, para tipificar, nosotros utilizamos la formulita que anteriormente había dicho. Decimos que x va a ser igual a 190, mu es 150 y la desviación típica, que es sigma, va a ser 50. Hacemos esos cálculos y nos va a dar 0,8. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la probabilidad de z menor o igual que 0,8, que en este caso nos va a dar 0,7881. Y si lo pasamos a porcentaje, nos va a dar 78,81%. Entonces, el valor de la probabilidad de distribución para x igual a 190 con mu igual a 150 y desviación típica sigma igual a 50, va a ser igual que hallar la distribución para z 0,8, donde nuestra distribución normal va a ser de mu igual a 0 y de sigma igual a 1. Eso es lo que hacemos cuando tipificamos. Utilizar esta fórmula para buscar un valor que nos dé la misma distribución de probabilidad normal, para luego poder hallar o buscarla en la tabla. Por ejemplo, sea x una variable aleatoria y continua que representa el gasto por turista en paso de la patria en un determinado fin de semana. Sabemos que la distribución normal de mu igual a 180 y desviación típica 30, que es sigma, nosotros tenemos que calcular la probabilidad para x menor o igual que 200. Entonces, nuestra media va a ser 180 y nuestra desviación típica va a ser 30. Primer paso, lo que tenemos que hacer es tipificar ese valor, porque nosotros tenemos que mu es distinto de 0 y sigma va a ser distinto de 1. Entonces, nosotros lo que hacemos es, el primer paso es tipificar nuestra variable, utilizando el valor x, ¿sí?, que va a ser la probabilidad que nosotros queremos hallar, menos el valor de mu, sobre la desviación típica sigma, que es 30. Resolvemos, hallamos estos valores y vemos que nos da 0,67. Una vez que obtuvimos este valor 0,67, tenemos que buscar directamente en la tabla. Una vez que buscamos en la tabla, buscamos 0, el número entero 0,6. Llegamos y encontramos el valor 0,6. Ahora nos tenemos que correr tantos lugares hasta poder encontrar nuestro valor 0,07.
entonces ahí obtendríamos el valor 0,7486, que ese sería el resultado de la distribución normal. Entonces, para la probabilidad de x que sea menor o igual que 200, ¿sí?, con una distribución normal de 180 y 30 de desviación típica, nosotros tipificamos y hallamos un valor z, en donde el valor o lo que necesitamos hallar nos va a dar un valor que esté dentro de esta tabla. Eso es lo que nosotros estamos hallando. Cuando nosotros hallamos ese valor 0,67, estamos hallando el valor que va desde menos infinito hasta el 0,67 que se encuentra aquí. Estamos hallando todo este valor que está pintado en azul. Esto va a representar lo mismo que esto, que está aquí. Otro ejemplo, ¿sí? Podemos tener distribución normal con mu 10 y sigma 2. Lo que nosotros tenemos que hacer es tipificar esa función, aplicar la formulita y hallar el valor o un valor que se encuentre dentro de nuestra tabla, ¿sí? Donde cuando hacemos la tipificación, nosotros llevamos a nuestro mu y nuestro sigma o nuestra desviación típica al valor 0 y 1. Una vez que obtuvimos ese valor, decimos que la probabilidad de x, que va a ser menor o igual que 12, ese va a ser igual a la probabilidad de z menor o igual a 1. Entonces, nuestra probabilidad va a ser 0,8413. Otro ejemplo, z con distribución normal 0, 1, y nosotros necesitamos hallar la probabilidad de z, que va a ser menor o igual que 1,35. Ya la variable está tipificada, lo único que tenemos que hacer es buscar en la tabla y vamos a obtener este valor, que es todo lo que está pintado en celeste o en azul. Este es el caso base que miramos directamente en la tabla. Nosotros siempre cuando utilizamos la tabla tenemos que tener nuestro mu igual a 0 y nuestra desviación típica sigma, que va a ser igual a 1. Aquí tenemos otros ejemplos. Este ejemplo ya está tipificada la probabilidad y nos pide hallar z menor o igual que menos 0,34. Como ustedes vieron, nosotros no tenemos valores negativos en nuestra tabla. Lo que nosotros vamos a tener que hacer, como esta ya es una función simétrica, o esta campana de Gauss es simétrica, nosotros vemos que menos 0,34 va a ser este valor que está aquí en azul, va a ser el mismo valor que se encuentra acá. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es hallar la probabilidad de 0,34 positivo, ¿sí?, y vamos a obtener un valor. Pero como nosotros nos pide el valor 0,34 negativo, ¿sí?, la probabilidad de distribución para z menor o igual a menos 0,34, nosotros tenemos que a este resultado que está acá, que es toda la campana, que sabemos que vale 1, restarle el valor 0,34 que nosotros hallamos en la tabla. Entonces, si nosotros a 1 le restamos la probabilidad de z menor o igual que 0,34, que en este caso buscamos en la tabla, 0,34 que tenemos aquí, le restamos a 1 y ahí vamos a obtener el valor
0,3669, que va a ser este valor que nosotros obtuvimos acá. Y este valor va a ser el mismo valor que este que está acá. Por eso nosotros utilizamos esta formulita o esta regla que dice la probabilidad de z menor o igual que un valor negativo menos a. Nosotros tenemos que utilizar la formulita esta que va a ser igual a 1 menos la probabilidad de z menor o igual que a. Y esta probabilidad que se encuentra acá, nosotros la miramos directamente en la tabla. Y luego a 1 le restamos la probabilidad que obtuvimos aquí. Entonces nosotros vamos a obtener nuestra probabilidad negativa. Ejemplo. Dice la probabilidad de z cuando z es mayor o igual que 2,1. Nosotros tenemos que hallar la probabilidad que va desde 2,1 hacia la derecha, que sería ese valorcito pintado en azul. Fíjense que acá nuestro signo de desigualdad cambió, se dio vuelta. Entonces, si nosotros tenemos que hallar esta probabilidad que está aquí, para nosotros sería mucho más sencillo buscar en la tabla la probabilidad de todo esto. ¿Sí? Como mostramos acá, hallamos la probabilidad de todo esto y esa probabilidad le restamos a 1. Entonces, al hacer esta diferencia, vamos a obtener este valor. Y este valor va a ser el valor que se representa acá. Entonces, otra reglita. Si nosotros tenemos la probabilidad de z mayor o igual que a, la fórmula para hallar va a ser 1 menos la probabilidad de z menor o igual que a. Al realizar esa diferencia vamos a obtener nuestro resultado. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, que va a ser la probabilidad de z mayor o igual a menos 1. Nosotros tenemos que hallar el valor o la probabilidad que va desde menos 1 hacia nuestra derecha, que es todo lo que está pintado en azul. Pero como esta campana es una función simétrica, lo que nosotros podemos hallar en este caso es la probabilidad que va desde menos infinito hasta 1. Y nosotros vemos que esto que está pintado en azul va a estar o va a ser igual a simple vista a esto. Eso se debe a que la curva es simétrica. Entonces, para nosotros simplificarnos los cálculos, decimos, si nosotros tenemos que hallar esta probabilidad que va desde menos 1 a más infinito, es más sencillo hallar, o en realidad vamos a encontrar en nuestra tabla, la probabilidad que viene desde menos infinito hasta 1. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor o igual a menos 1 va a ser igual a la probabilidad de z menor o igual a 1, que me va a dar 0,8413. Entonces, esta es una regla que podemos decir que la probabilidad cuando z es mayor o igual a menos a va a ser igual a la probabilidad de z menor o igual que a. Esa es otra regla práctica para que nosotros podamos realizar los ejercicios. Ahora, vamos a tener otro ejemplo. Vamos a tener que hallar la probabilidad que va a ir desde menos 1,39 hasta 0,44. Lo que nosotros tenemos que hallar es decir, utilizar la probabilidad que va desde menos infinito hasta menos 0,44 y a esa probabilidad restarle la probabilidad de
de menos 1,39. Al hacer esa resta o esa resta, vamos a obtener el valor pintado en azul, que es el que nos está pidiendo. Aquí nosotros tenemos representada la probabilidad, que nosotros decimos la probabilidad de z menor o igual que menos 0,44 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,39. Vamos a realizar primero la probabilidad con z menor o igual que 0,44. Para realizar esta probabilidad, acuérdense que era un número negativo, nosotros ¿qué hacíamos? Al valor 1 le restábamos la probabilidad de z menor o igual de 0,44 positivo, que será el valor que vamos a encontrar en nuestra tabla. Hallamos la probabilidad por la tabla, le restamos a 1 y obtenemos este valor que lo vamos a llamar 1. De igual manera, como tenemos un valor negativo aquí, vamos a utilizar la formulita que era 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,39, que es esta probabilidad encontramos en la tabla. Entonces, a 1 le restamos la probabilidad de 1,39. Al obtener ese valor o ese resultado, que es 0,0823, a ese valor lo vamos a llamar 2. Entonces, ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos a restar, a 1 le vamos a restar el valor de 2, que es lo que hacemos aquí. Y una vez que realizamos esa diferencia o esa resta, vamos a obtener el valor comprendido entre menos 1,39 y el valor menos 0,44. Estamos. ¿Qué es lo que yo hice? Cuando yo hallé el valor o la probabilidad de z menor o igual que 0,44, yo hallé todo este valor, y cuando hallamos la probabilidad de z menor o igual que menos 1,39, hallamos este valor. Entonces, a este área yo le resto este y me va a quedar como resultado esto que está acá. Entonces, tenemos otra regla que dice, cuando tenemos la probabilidad de menos a menor o igual a z menor o igual a menos b, lo que tenemos que hacer es restar la probabilidad de z menor o igual que a positivo, que es el valor que vamos a encontrar en la tabla, menos la probabilidad de z menor o igual que b, que también lo vamos a encontrar en la tabla. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí?, que se realiza de la misma manera, y tenemos otra reglita para que ustedes puedan aplicarla. Con esto terminamos la clase de hoy, y para la próxima semana vamos a obtener, o les voy a grabar el nuevo video para que ustedes puedan realizar el práctico número 3.